Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, que hoy tiene un programa titulado Economía Mundial y República Dominicana en el 2025. Vamos a saludar a nuestro compañero Esteban Delgado, pero previamente anunciando que nos acompaña en este día el economista Alejandro Arredondo. Saludos, Esteban. Saludos, Ale, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, vamos a saludar también, entrando ya en materia, a Alejandro Arredondo. Saludos, Alejandro. Sí, saludos, gracias por la invitación, Ale, y complacido de estar con Esteban Delgado acá. Bueno, aquí estamos. La semana arrancó con la presentación de un informe de Promipyme que financia las micro, pequeñas y medianas empresas y a emprendedores. Vamos a desarrollar el tema de el cacareado intento de aplicarle un aumento de un impuesto de un 5% a las remesas. Vamos a abordar también hoy la decisión de la Unión Europea de ir a Washington a negociar el tema de los aranceles, y por ahí nos iremos al tema de la economía mundial y nacional. Vamos al primer cambio, retornamos. Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, vamos a entrar en materia con Alejandro Arredondo, que forma parte también del contenido de Coloquio. Esteban Delgado, vamos a arrancar con Alejandro. Alejandro, bienvenido, sí, como siempre, que viene de vez en cuando aquí al programa Coloquio. Y como decía Alex Jiménez, hablar de un poco de la economía o el entorno internacional y su repercusión sobre la economía dominicana. De manera específica dominicana, una repercusión que ha de sentirse también en otros países, pero el caso que nos compete, que tiene que ver con medidas que ha tomado, por ejemplo, Estados Unidos en el ámbito arancelario. Se mantiene vigente todavía ese 10% de arancel sobre las importaciones de Estados Unidos de productos dominicanos. Sin embargo, hay un aspecto que la gente como se olvida un poco de eso, Alejandro, y es que si esos productos dominicanos que entran a Estados Unidos tienen por lo menos un 20% de materia prima norteamericana, entonces el arancel no aplica. O sea que tampoco es que un arancel que aplica así de manera indefectible para todos los productos dominicanos y de manera indistinta. Sí, bueno, te estás refiriendo al valor de contenido regional, que Sí. si tiene ese determinado porcentaje de 20% de contenido de Estados Unidos, no aplica el 10% de arancel. Parece ser que lo que se va a aplicar de manera general para todos los países es un 10%. Vimos la semana antepasada que Estados Unidos se reunió con China, específicamente el secretario de la Oficina Comercial de Estados Unidos y el de Finanzas con el gobierno chino, y de un 145% Sí. bajaron a un 35%, que es mucho todavía. Eso es inicialmente. Pero quedaron en una pausa de 90 días. De 90 días, veremos entonces. La información que tengo es que se le va a enviar una notificación a todos los países de cuál es el arancel que va a aplicar Estados Unidos a los productos que ingresen a su territorio. O sea, una medida unilateral que echa por la borda todos los esfuerzos que se estuvieron haciendo en la Organización Mundial del Comercio, y los países tendrán que asumir eso, incluyendo a la República Dominicana. Alejandro, pero hay un elemento. Esteban mencionaba el 20% en la composición de un producto X. Yo recuerdo que cuando en el año 2004 el país estaba ya decidiendo la firma del Acuerdo de Libre Comercio, doña Sonia Guzmán hizo un encuentro con la prensa económica en un restaurante de Santo Domingo Country Club, y hablaba de un tema que ahora Esteban me lo recuerda, que estuvo muy de moda con la creación de la Dirección de Comercio Exterior, que inclusive impartió
sobre reglas de origen, muchos cursos a la prensa dominicana. Y ahora que hablamos del arancel a la República Dominicana, y no choca precisamente ese 10% de arancel con lo que es el Tratado de Libre Comercio que se firmó, donde hay libertad de comercio establecida, con un tratado que realmente inclusive ha fortalecido el vínculo de la República Dominicana como uno de los países mejores aliados desde el punto de vista económico y social y de seguridad de los Estados Unidos. Obviamente, esa imposición de un 10% a las exportaciones dominicanas puesto por los Estados Unidos, ¿Es una traba? una traba a las exportaciones dominicanas y deja de lado al Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. O sea que, como dije antes, todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales se está echando a un lado para imponer su posición en los Estados Unidos. Esteban, escúchame Esteban, un tema para ti, porque tú lo abordamos tú y yo. ¿Y no será esto una respuesta de Estados Unidos que cuando se produjo el reclamo de los arroceros dominicanos, a partir de las 23,000 toneladas libres de arancel, aquí se inventaron un arancel de un 99% de protección al arroz dominicano, y quizás esa sea la respuesta debajo de la manga que sacó Donald Trump? La verdad es que no, tal vez no una respuesta directa a eso de manera específica, pero sí tiene que ver con un asunto de violaciones de tratado. O sea, si tú cuando la comisión que envió el gobierno dominicano a negociar, a hablar con las autoridades de comercio de Estados Unidos sobre la situación, mire, ese 10%, ¿por qué no va a poner ese 10%? Lo que respondió Estados Unidos fue eso, le dijo, bueno, porque ustedes también están violando el tratado. O sea, ustedes están violando el Tratado de Libre Comercio porque ustedes han establecido algún tipo de arancel y de manera específica se referían a ese decreto del presidente que establece una cuota límite y un arancel a las importaciones de arroz que a partir de este año, de acuerdo con ese tratado, deberían entrar desde Estados Unidos libre de toda clase de arancel y libre de cuota. Pero yo insisto en que como quiera que sea, la situación no es tan grave como se presenta. Por lo que te mencioné, si el 20% de la materia prima que se utiliza para los productos que se van a exportar de República Dominicana a Estados Unidos es procedente de Estados Unidos, entonces no se aplica el arancel. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, nosotros le exportamos hacia Estados Unidos en mayor proporción productos de zona franca. O sea, el 90% más o menos de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, más o menos el 90% son productos de zona franca. El otro 10% son productos nacionales. Ahora, la mayoría de zonas francas que tenemos en la República Dominicana son de capital norteamericano o utilizan materia prima norteamericana. Entonces, la mayoría de productos de zona franca que va a Estados Unidos está entrando libre del 10% de arancel. ¿Por qué? Porque son productos que tienen como regla de origen materia prima norteamericana. Ya hay que ver ese otro 10% de productos nacionales. Porque aquí no podemos olvidar esa parte. Nosotros, es verdad que nosotros tenemos exportaciones, pero mira, de las exportaciones dominicanas hacia todo el mundo, más o menos 2/3 partes, 65-66% son de zona franca. Ahora, de esa de zona franca, el 70% va a Estados Unidos, que es lo que compone el 90% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, al final, ese arancel no nos está afectando de manera directa, por el tipo de producto que nosotros exportamos hacia allá. Al principio puede afectar, Esteban, al principio, pero luego se va a normalizar. Con relación no solamente a ese decreto que emitió el presidente de la República a finales de diciembre, principios de enero, no solamente es eso, sino que hay otras barreras no arancelarias que en un reporte que hace anualmente a la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, lo emite, y ellos lo tenían ahí guardado, lo van guardando, calladito. Es como le hacen la DEA a un narcotraficante que hacen, bueno, tú lo dejas, y luego entonces lo sacan debajo de la manga y lo ponen a la vista de ellos. O sea que no tendremos que acostumbrar a eso, pero coincido con Esteban de que eso en principio
tendrá su efecto, pero luego las exportaciones van a seguir iguales, como el mismo curso. Pero mire una cosa, utilizando las estadísticas para fortalecer lo que ustedes están diciendo. Si nosotros regularmente cada año ya estamos acostumbrados, a pesar de la excepción, excluyendo la excepción de que sube el precio del cacao, del oro, del café. Pero las estadísticas casi todos los años se parecen, que exportamos 12,000 y pico de millones de dólares y nunca sobrepasamos los 13,000. Aunque si aplicamos un concepto del Banco Central de hace décadas, la palabra reexportación, de lo que lo... De acuerdo con el Banco Central, vamos por 14,000. Vamos por 14,000. Sí. Incluyendo el combustible, que nosotros los alimentos que se come el turista sin montarse el alimento en un avión, ponen ahí también como exportación. Es reexportación. Sí. Pero si tomamos en cuenta lo que tú acabas de decir, Esteban, y ampliado por Alejandro, de que la zona franca mayoritariamente son las que exportan, de los 12,000 millones y pico, la zona franca pueden acercarse en exportaciones anuales a los 8,000 millones Pero de justo dólares. el año pasado fueron 8,000 millones. 8,000 millones de dólares. Sí. Entonces estamos hablando de que los 4,000 y pico de millones, hay que ver cuáles de eso tienen componentes de materia prima norteamericana. Que pueden tenerla. Pues, Entonces, fíjate que la mayoría de las importaciones de materia prima de República Dominicana, la mayoría de importaciones de materia prima vienen de Estados Unidos. O sea, nosotros utilizamos mucha materia prima. Pero nosotros exportamos tabaco, 1,380 millones. Pero el pueblo dominicano no es completamente dominicano porque importan algo para la elaboración, creo que la capa del cigarro. Y es un producto que se exporta en el régimen de zona franca. Exacto. Sí. Que también tiene, aparte de cigarro, y mucha gente casi no lo sabe, existen unos cigarritos de tabaco que son finitos, que van dirigidos a un público específico. Sí, así es. No, nosotros tenemos un buen posicionamiento como exportadores de tabaco, de cigarros hacia Estados Unidos, gracias precisamente al bloqueo que se le impuso allá a Cuba hace ya más de 60 años. Pero esa es la realidad. Por eso ustedes notan, señores, que si bien el gobierno le ha prestado atención a esto, el gobierno no se nota preocupado. Ustedes se dan cuenta, tú dices, bueno, porque tal vez tuviera el gobierno dominicano, espérate, mira, una situación con Estados Unidos, porque este arancel no está... No. O sea, el gobierno lo cogió suave, es decir, una comisión, obviamente, para negociar, pero no es un asunto que se note que esté preocupando al gobierno de turno, sino que simplemente se está ocupando de prestarle atención a eso, obviamente, pero no, ¿por qué? Porque no nos va a dar tan duro como se pensaba. Además, también tenemos otra situación. El mismo arancel que nos están imponiendo a nosotros, se lo están imponiendo a los otros países de Centroamérica. Como nosotros, como bloque, con quien competimos con Estados Unidos, con quien competimos es con los países de Centroamérica, para comercializar con Estados Unidos. Bueno, si Centroamérica tiene las mismas condiciones que nosotros, pues entonces estamos en igualdad de condiciones, lo que es igual no es ventaja. Hay un riesgo, Esteban y Ale, y es que para México no se ha aplicado... México no se ha aplicado. Hay un proceso de negociación con el TESME, que es el Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos, y eso no puede restar a nosotros. Sí, aunque hay que ver también qué tipo de productos son los de mayor fortaleza de exportación mexicana hacia Estados Unidos. Y si son productos entonces muy similares a lo que también nosotros exportamos en nuestra zona franca, porque fíjate que Estados Unidos tiene México tiene ya otro tipo de industria, principalmente la industria automotriz, que tiene un peso importante en su comercio con Estados Unidos, de productos que nosotros no producimos, o sea que tampoco es una competencia tan directa. Sí, pero hay también resolver los problemas estructurales que tienen las exportaciones dominicanas, las trabas que tienen en términos de competitividad, en términos de medidas monetarias. Eso sí es importante. Esta parte de apreciar tanto la moneda desincentiva a los exportadores. La parte que trae la inversión. Pero si devaluamos, entonces perjudica con la inflación. Pero que tenemos una tasa de cambio en equilibrio. Pero traer inversionistas de Chile, de Perú, hacia la agricultura para que implementen
procesos que nos permitan ser competitivos en la agricultura. La agricultura, fíjate que se detiene, no crece más de un 3%, un 4% máximo. Entonces, tenemos que implementar medidas para la agricultura de manera que puedan ser innovativas. Mira, yo estando en Canadá, observando un modelo, Esteban, de mercados en Canadá, que tienen los mercados sumamente higiénicos, tal como país desarrollado, pero además tienen una red de restaurantes al lado. Yo me puse a ver una serie de rubros de batata amarilla, mamey, batata casi verde, rojita, de todos los colores, y veo que mientras en República Dominicana siguen insistiendo que nosotros producimos el 85% de los alimentos que consumimos. Yo compré una libretita que me costó 55 pesos y andaba con un lapicero y comencé, iba en 137 productos: limón extranjero, mandarina mamey, uva de Perú, y ya todas las batatas aquí están en el mercado. Y realmente nosotros tenemos que sincerizar en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en el país. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon en un medio de comunicación que nosotros somos autosuficientes en batatas rojitas de esas en los campos dominicanos? ¿Cuándo hemos visto de nuevo las naranjas después de la enfermedad? Entonces dependemos más del mundo de hoy con las importaciones, pero eso le cuesta un dinero grande al país de las divisas que recibimos. Estamos cada vez importando más arroz, más guandules de Ecuador. Ahí vemos que incluso en un país que produce 21 millones de pollos mensuales, salió la información de que por un problema en Brasil hemos dejado de importar pollo. Pero no digo que somos autosuficientes. Eso es un mito. No somos autosuficientes. Eso es un entretenimiento. Un entretenimiento. Incluso entonces hablamos de que la autosuficiencia es mayor ahora, porque hablaban de un 85%, ahora se habla de un 90, 91%. Yo siempre he dicho que los gobernantes, los gobernantes se engañan a sí mismos con determinadas cosas para sonar bonito en el oído del pueblo. Pero hay temas como sobre los cuales los gobernantes deberían ser un poco más cuidadosos. O sea, yo particularmente fuera el presidente y dijera, no, espérate, vamos a sincerizar esto, porque nosotros no podemos estar por ahí pregonando que somos que somos autosuficientes un 90% cuando eso es mentira. Porque entonces eso lo que hace es que hace perder la motivación a que realmente lleguemos a esa meta. Y no vamos a llegar a esa meta porque es bastante difícil. Por el contrario, lo que nos hemos ido es atrasando. Entonces, hay cosas que bien pueden ser promovidas, que bien pueden ser propagandeadas, pero hay otros temas que no deben utilizarse para propaganda. Yo creo que eso se utiliza como propaganda. En el año 2024 se le dijo al país que producíamos 14 millones de quintales de arroz. Hace poco llevaron al señor presidente a un acto, lo invitaron en La Vega o en Bonao, no recuerdo. La Vega. Creo que en La Vega. Y allí el ministro de Agricultura habló de 15 millones de quintales de arroz de un año a otro. Pero yo te voy a decir una cosa, Alex. Te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir con toda sinceridad, porque yo he hablado con los productores, y más que con los productores, con los molineros, que son los que saben de eso. República Dominicana nunca ha producido 14 millones de quintales de arroz. Nunca. Eso es demasiado. Nunca, ¿eh? Eso es demasiado. O sea, oye bien, nunca ha llegado. Lo máximo que llegó a producir República Dominicana en arroz, creo que fue en el año 2023, 2022, no recuerdo, fue 13.6, 13.7 millones, que fue lo máximo. Bueno, pues esa cifra la repitió Carlos Segura Foster esta semana aquí. Y lo mencionan, y te lo mencionan, pero no es real eso. Mira, eso no es real. Contradiciendo lo que dice Esteban, yo soy amigo de un ex ministro de Agricultura, una persona que sabe, técnico, muy preparado, y me dijo, mira, por más variedades que nosotros hemos creado aquí en la República Dominicana de arroz, nunca hemos sido autosuficientes. No. Digo, ¿cómo va a ser? Pero los taiwaneses han hecho, sí, pero no ha sido así.
Y es la realidad. Sí. La realidad. Nosotros aquí producimos más o menos, quizá un 80%, 80, 80. Después lo otro es importado. De lo que demanda el país, pero lo otro es importado. Pero aquí Y dice... fíjate que el año pasado se importaron 213,000 toneladas. Aumentó la importación de arroz. No, aumentó no. Se duplicó. quintuplicó. Se quintuplicó. Se quintuplicó, porque aquí tradicionalmente lo que se importa de arroz, más o menos, son 35 toneladas de arroz cada año en términos promedio. Y nosotros el año pasado llegamos a 213,000 toneladas. Mira, aquí cerraron con una palabra que se llamó la palabra capitalización. Los ingenios del CEA, porque tenían un subsidio, esa industria que en el año 70 le aportó al país las divisas récord con el precio récord del azúcar a precio mundial. Cerraron los ingenios porque había un subsidio de 800 millones de pesos al año. Y ocurre que yo me recordé cuando venía esta mañana para acá de ti, Esteban, con un tema que a ti no te gusta, con los cariñitos navideños y los cariñitos de las madres. Sí. 1 millón de madres a 1.500, ¿cuánto da? 1.500 millones de pesos. Entonces, 1.500 millones de pesos solamente en un donativo de subsidio es más que lo que le facilitaban a una industria que luego de eso ha puesto al país a importar anualmente entre 175,000 y 200,000 toneladas mal contadas de azúcar. Bueno, esa es la política de asistencialismo que se ha tenido. Subsidio que erosiona las finanzas públicas. Y después estamos pidiendo que reforma fiscal para hacer más gastos del gobierno. Pero 1.500 pesos. Millones de pesos. Millones de pesos para eso, ¿no? Como que No, me cuenta ¿sabes qué yo pienso, Alejandro? Pues yo siempre digo, la asistencia social es importante. Sí, claro. O sea, el programa Supérate, que es un programa Supérate de una partida, 1.650 pesos que le dan mensualmente a familias de escasos recursos. Hay un bono luz, hay un bono gas, muy bien. Ahora, esos aportes sociales coyunturales, bono navideño, bono madre, bono escolar, que eso, señores, es totalmente innecesario. Y se constituye en un gasto. Y cuando yo digo que es innecesario, pues tú me dirás, bueno, Esteban, pero tú no estás pensando en la gente pobre. No, yo le digo, hace un par de semanas el gobierno anunció que iba a dar el bono madre. Y yo te pregunto, ¿qué habría pasado si el gobierno no lo anuncia eso? Nada. No pasa nada. Y no se empeora la condición de las madres que van a ser beneficiadas, ni nada, no pasa nada. Y sin embargo, se ahorra el gobierno 1.500 millones de pesos. Pero, ahora, tú me dices, no, que vamos a quitar el programa Supérate. No, hasta yo mismo digo, no, espérate, eso no. Eso es una asistencia permanente necesaria. Exactamente. Necesaria, pero hay una... Pero no es una cosa coyuntural, por Dios. Debe haber una contraprestación. O sea, el bono, el escolar, bueno, es para que las madres manden a sus hijos a la escuela. Entonces no puede poner esa acción escolar. ¿Tú entiendes? Sí. Porque tienen que vacunar a los niños y ese tipo de cosas y darle seguimiento. Seguimiento permanente. Pero darle de manera coyuntural, eventual. Pero mira el bono navideño. Entonces, los bonos navideños fue un escándalo. Eso, no. Y fue un gasto de 6.000 millones de pesos. ¿Por qué 6.000 millones de pesos? Porque tú me estás hablando a mí de 3 millones de beneficiarios. A 1.500 son 4.500 millones de pesos. Más 300, 350, 400 pesos por la emisión de la tarjeta. 3 millones de tarjetas. Se fueron 6.000 millones de pesos ahí. Pero además... Si eso no se hubiera dado, no pasa nada. No pasa... Pero pasa entonces, nada. ¿qué vemos en julio? Es el mes de los padres, ¿verdad? Vendrá un bono padre. Por Dios. Me pregunto. Mira, le pregunto a ustedes, ¿es necesario? Es necesario. No es necesario. Otro cariñito para los padres. No, eso es. Para que se lo beban en rojo. Al final es un gasto innecesario. Entonces, cuando tú me hablas a mí de que hay que ahorrar, o tú me hablas a mí de que el gasto, de que los ingresos no alcanzan, óyeme, entonces vamos a dar asistencia social, pero no vamos a dar asistencia social coyuntural. Es innecesaria. La que es necesaria hay que seguirla dando. Pero la que es innecesaria, porque no va a pasar nada si se da o no se da, pues de eso, guarde eso. Vamos a ahorrar nuestro cuarto. Vamos a hacer un cambio para venir con el tema del impuesto tan cacareado propuesto en Estados Unidos a las remesas. Y vamos a profundizar mucho sobre ese tema porque las remesas forman parte de la estabilidad macroeconómica del país y la suerte económica de miles de familias dominicanas. Vamos al cambio, señor director. Bien, amigos y amigas, antes de pasar en este bloque al tema del impuesto que se debate a las remesas en Estados Unidos, queremos como siempre resaltar
en un momentito especial los premios recibidos por el Banco de Reservas y el Banco Popular, premios internacionales y locales, además la alta valoración respecto a la modernización bancaria, a las inversiones en ciberseguridad. También resaltar las políticas de responsabilidad social de la Asociación Popular, Esteban, que ha destinado 117 millones de pesos a programas de responsabilidad social, siempre a la vanguardia de la Asociación Popular, como también en Santiago la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que tiene unos premios anuales para apoyar instituciones no gubernamentales que hacen un trabajo de importancia. Finalmente, valorar que esta semana fue inaugurada la remodelación de un estadio de béisbol en la Cayetano Hermosén con el apoyo del Banco de Reserva, que también, al igual que el Banco Popular, están incursionando en el remozamiento de parques. Nos identificamos con esa política de responsabilidad social, empresarial, como también, en otro orden, la fortaleza del sistema estadístico de la Superintendencia de Bancos. Esteban Delgado. Bueno, hablábamos del impuesto por el debate que hay, bueno, en torno a un paquete de medidas impositivas, entre las que se incluye una propuesta de impuesto a las remesas que salen desde Estados Unidos. Ahora, es bueno dejar en claro también que el proyecto original, no sé si lo cambiarán en el Congreso, pero el proyecto original lo que establece es un impuesto al envío de remesas de parte de ciudadanos indocumentados. O sea, el que esté en condición de indocumentado allá puede mandar remesa a través de una remesadora. Ahora, a ese le cobrarían un impuesto, pero no así a los ciudadanos que están debidamente documentados o debidamente legales en Estados Unidos. Se dice que en Estados Unidos hay alrededor de 2 millones de dominicanos. Bueno, y no será eso una trampa, no será eso una trampa ese impuesto para ubicar la dirección del indocumentado que envía el dinero y entonces enfrentar con una política migratoria a través del impuesto a las remesas. Bueno, eso pudiera interpretarse de esa forma, pero que al final se estima que más o menos, que en Estados Unidos hay más o menos 280.000, 290.000 dominicanos en condición de indocumentados, que serían menos de un 15% del total de dominicanos que se supone que hay allá. Entonces, no es que es un impuesto generalizado, sería un impuesto solamente a los extranjeros indocumentados. A lo cual, Alex, tú estarás de acuerdo conmigo, uno no se puede oponer. O sea, cuando digo no se puede oponer, es que lo menos que puede hacer un país que tenga extranjeros indocumentados es cobrar impuestos para repatriar divisas, porque al final, porque las remesas son una repatriación de divisas para el país de donde salen. Alejandro, sí, entonces, dame un segundo, si el 84% de las remesas que llegan al país proceden de los Estados Unidos, con más de 2.5 millones de dominicanos enviando remesas para acá. Si venimos y restamos esos 290.000 dominicanos en condición irregular a nivel de migración en Estados Unidos, ¿en qué porcentaje tú crees que pudiera afectar de los 11.000 que el Banco Central mencionó en el 2024? ¿Qué porcentaje pudiera caer o sea agravado? Y además, a nivel de la cantidad de divisas que envía, o sea... Bueno, la estimación no la he hecho, pero no creo que sea mucho. No creo, porque indocumentados, como dice Esteban, unos 200.000, hay que ver si todo lo envían. Si todos envían remesas para acá. Y también hay que ver si esos dominicanos que están indocumentados lo envían a través de terceras personas. Se le entregan a una persona que está documentada y esa persona lo envía para acá. Y también, ya sea a través de una remesadora o a través de un mecanismo que tengan, porque la
las cifras que da el Banco Central son de las remesas oficiales, o sea, las que se registran. Hay otras que vienen de bolsillo. Las de bolsillo, exactamente. Sí, entonces... Por eso no se calcula la de bolsillo. No, pues se estiman. Eso es difícil, ¿eh? Sí, se estiman. Pero fíjate algo también, Alejandro y Alex, que yo siempre digo, mira, asumiendo que le pongan un impuesto a las remesas, a todas las remesas, no solamente a los dominicanos indocumentados, sino vamos a suponer que se lo pongan a todos los dominicanos que envían remesas aquí. Aún así, yo te pregunto en términos prácticos, si tú le mandas $100 semanal o mensual o quincenal a un pariente aquí y te pone un impuesto allá de un 2%, ¿tú le vas a dejar de mandar los $100? No. Tú vas a seguir mandándolo igual. O sea, las remesas no van a bajar. Al final lo que tú vas a tener es que para los dominicanos allá va a haber un mayor costo. Sí, mayor costo y formalidad. Pero no es verdad que van a mandar menos. Van a tener a hacer un mayor esfuerzo de enviar un poco más. Exactamente. ¿Verdad? Pero no la van a dejar de mandar. No van a dejar de mandarlo, porque tú tienes aquí familia. Tú dices, bueno, yo le mando $200 a mi mamá aquí toda la quincena. Y voy a dejar de mandárselo porque me pusieron un impuesto del 2%. No, pero además, son $204. $4 más, por ejemplo. 3.5 aprobado por la Cámara de Representantes. 3.5. 3.5, que bajó de un 5 a 5, sí, a 3.5. Es federal, porque hay varios estados que le tienen impuestos a las remesas. Sí, que ya están establecidos. ¿Y han bajado la remesa? No han bajado. Al final, bueno, un costo mayor. Y tú vas a tener eso también, más envío a través de envío de bolsillo, o ese mismo asunto. Alejandro, bueno, tú vas a mandarle a tu mamá $100. Bueno, pues mira, toma, llévame estos 100 también, anótaselo tú. O sea, al final tú lo vas a tener eso. Yo no creo que eso tenga un impacto en el monto de las remesas que llegan. Ahora va a tener... Al principio puede tener un rezago, sí. pero al final lo que van a tener los dominicanos es un mayor costo allá. ¿Por qué? Porque van a tener que buscar un poquito más para poder compensar. Pero es lo que te digo, ¿cuánto tú mandas? El envío de remesas de los dominicanos hacia República Dominicana en promedio desde Estados Unidos, más o menos, es más bajito que desde España. Son como $200 mensual. Eso es el promedio, $250 mensual. $250 mensual, si le ponen un impuesto de 3.5, tú estás hablando ahí de que van a tener que buscar $8 y medio más. $8 y medio o $9 más. $250 más, $9. O sea, no lo van a dejar de mandar por eso. Mira, ahí veo que Pedro Matos acaba de llegar. El amigo Pedro Matos. Mira, quiero hacerle una última pregunta, Alejandro, porque estuvimos en el acto de Promipyme el pasado lunes. Alejandro, resume algo ahí de lo de Promipyme. Bueno, una presentación del informe económico por Fabricio Gómez Mazara, director ejecutivo de Promipyme, en donde resaltó el crédito que se le ha otorgado a la Promipyme, a las micro y pequeñas empresas, el nivel tan bajo de la morosidad que tiene la pequeña y mediana empresa, enfatizando en que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Sí. Entonces, y la actividad económica donde van dirigidos los recursos. Y que la micro, pequeña y mediana empresa representa alrededor de un 92% del tejido empresarial dominicano. Interesante. Y la cantidad de empleo que eso generan. A mí lo que me llamó la atención es que ahí apareció en ese acto la palabra de los prestamistas que prestan ahí a tasa de interés usurera, que hay que pagarle diario. Sí, hay algunos prestamistas que cobran diario, dependiendo del tipo de negocio que desarrolle la persona que se beneficia. Eso se usa mucho en los mercados, principalmente. ¿Tú sabes dónde hay que muchos prestamistas prestan por día? ¿Tú sabes dónde hay que muchos prestamistas que inclusive tienen redes de motoristas y que mandando a cobrar y hacer negocio en Nagua? Ay, Nagua, pero es un fenómeno nacional. Eso me dijeron en estos días que me estaban hablando de Nagua, de que en Nagua hay muchos prestamistas y que eso mueve mucho la economía, pero la mueve con un alto nivel de informalidad. Informalidad, claro. Vamos a hacer obligadamente otro cambio, Alejandro. Vamos a ir a darle unos minutos ahí a Pedro Matos. Claro, al amigo Pedro Matos. El hombre gremial, para que aborde algunos temas ahí al final de la jornada coloquio, el programa económico de la semana. Amigos y amigas, vamos, Esteban Delgado, a conectar con Pedro Matos. Acaba de pasar el día del contador público autorizado y ahí vimos a Pedro Matos dirigiendo una
ofrenda, dirigiendo no, depositando parte del equipo, presente en el altar de la patria ahí, un merecido homenaje a los padres de la patria. Pedro, ¿qué es lo que traen los contadores? ¿Cuál es el aporte en la sociedad? ¿Qué sería si no existieran contadores y los ingresos públicos? Bien, saludos. Vamos a comenzar precisamente como usted planteó en la introducción, con el rol de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, uno de los padres de la patria. Sabe que hay muchos gremios y muchas organizaciones de diferente índole en el país que asumen al prócer Juan Pablo Duarte como su mentor, como que fue parte de esa idea y de esos objetivos y de esas metas que tienen esas instituciones. Sin embargo, en el caso de Juan Pablo Duarte, nosotros conseguimos a través del Instituto Duartiano una rendición de cuentas que él hizo en aquellos años muy cercanos a la guerra de la independencia. Creo que en el mes de mayo, de febrero a mayo apenas pasaron 2 meses, febrero, marzo, abril, mayo, y ahí él detalla a puño y letra el uso del efectivo que le entregaron para esa campaña militar a la ciudad de Azua. Ahí detalla cuánto se gastó en aceite, cuánto se gastó en harina, en diferentes gastos. Él tenía el bachillerato en ciencias comerciales para esa época. Y es la evidencia que hemos encontrado sobre la primera rendición de cuentas en la recién nacida República Dominicana, que todavía estaba en disputa con los haitianos. Y este es un elemento base de inspiración para destacar el rol del contador público autorizado en la República Dominicana. Para esa fecha se celebró, siempre el 17 de mayo, se celebra el Día del Contador Interamericano, y los países que conformamos, somos parte de esa área continental, pues nos sentimos ese día como que es el Día del Contador prácticamente dominicano. Nosotros en el segmento vamos a ver, para la sociedad que nos sigue, nos escucha y nos ve, la importancia del rol del contador dentro de una empresa privada, dentro de una, ya sea grande, mediana, pequeña o micro, dentro de las instituciones del Estado, dentro del gobierno central, dentro de lo que es el Congreso, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, todo este andamiaje que es el Estado, y el rol que juega también hasta en las ONG. El contador juega un papel importantísimo. Es de perfil bajo. Difícilmente tú veas a un contador haciendo este tipo de actividad que hacemos nosotros. Hay 2 o 3 contadores que van se atreven a ir a la televisión y hacemos algo. Pero el contador no es de discurso, no es de entrar en comentarios vía televisión, vía cámara, pero sí, sin embargo, es el eje céntrico de cualquier empresa privada o de cualquier institución. Dice un dicho que el lenguaje de las empresas y de las instituciones son los números, y que si hay un lenguaje negativo en los números que no corresponde a la realidad, es porque entraron manos criminales dentro de esos números o personas no bien intencionadas. Desde un simple registro de ingresos, costos y gastos, del modo que tú lo quieres expresar, ya sea en un sistema anotado en un cuaderno, en hoja cuadriculada, desde ahí arranca lo que es la parte organizacional de una empresa en el área financiera y de informe que necesita la administración para tomar decisiones. Comenzando con un presupuesto que no solamente se debe de hacer,
También el presupuesto hay que irlo controlando en función de la ejecución. O sea, lo que yo presupuesté, cómo lo estoy ejecutando. Y ahí entra el rol del contador. Cómo lo estoy ejecutando, cuáles son los niveles de variaciones que lleva y cómo forzar a la gestión a través de las informaciones para que cumpla con lo proyectado. Sobre todo en el área de venta y en el área del control de los costos y los gastos. Ahora bien, el asunto no se queda ahí. El asunto es que giramos ahora mismo hacia un gobierno digital, sea en el sector privado o sea en el sector público. Todo va hacia la nube, que a usted le gusta mucho el término de inteligencia artificial, pero vamos hacia allá, las grandes plataformas, inteligencia artificial. Y yo pongo un ejemplo de algo que ocurrió en esta semana. La jurisdicción inmobiliaria, un cliente manda a quitar una hipoteca a un bien que servía, a un bien inmueble, que servía de garantía de un negocio que hizo ese cliente. Y resulta que la jurisdicción solicita que le envíen la certificación física de esa institución que sirve de acreedora al cliente que debe el préstamo. En adición, lógicamente, hay que enviarle una instancia, como dicen los abogados, diciendo que ya ese cliente pagó. Pero también solicita el registro mercantil y la última asamblea de la empresa. Y yo me hago la pregunta, si estuviera interconectado, y de eso sabemos los contadores modestamente, de sistema, si estuviera interconectado con la Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo, si estuviera interconectado digitalmente la propia jurisdicción inmobiliaria, no fuera necesario certificación. Porque resulta que es la jurisdicción inmobiliaria la que debe dar la certificación de que ese bien está hipotecado. Entonces, simplemente con un clic, tú vas y verificas a ver si es verdad que hay una hipoteca grabada, como dicen los abogados, a ese bien. Pero yo le digo algo más. A través de unos códigos, tú entras a la Cámara Comercial de Santo Domingo y tú sabes ahí qué empresa está al día con su registro mercantil y con con la última asamblea, porque son informaciones de uso público, no son privados. Las empresas en esa parte tienen que ser transparentes. Entonces, desde ahí arranca el contador. Pero le voy a decir algo más. Tuvimos una charla con el Contralor General de la República en esa semana, y hablo en este caso en términos personales porque yo estuve ahí, no hablando en representación del instituto ni de la Junta, que no es mi rol hoy. Y el Contralor decía, bueno, tenemos un sistema de gestión donde tú puedes ir viendo automáticamente por dónde van las órdenes de pago y por dónde va tu contrato registrado. Y dentro de ese sistema ya hay más de 200 instituciones. Hemos ejecutado tantas órdenes de pago digital. Tenemos la firma digital ya de los funcionarios. Es decir, el discurso del Contralor en ese momento fue de logros digitales. Es decir, hacia dónde vamos con el gobierno digital en esa institución. Entonces, el contador ahí juega un rol importantísimo, porque si tú hablas de Contraloría General de la República, está hablando de contadores que hacen su trabajo ejecutando un plan de auditoría, ya sea auditoría especializada o a través de unidades de auditoría dentro de las instituciones. Si tú hablas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que ha avanzado bastante, también habla de contadores preparados para interconectar las diferentes instituciones en sus diferentes registros. Si habla de la Dirección General del Presupuesto, pues también habla de contadores preparados para llevar esas ejecuciones. Pero la cosa no se queda ahí.
los grandes grupos empresariales de este país necesitan obligatoriamente las auditorías financieras para poder responder no solamente a los socios, sino a los bancos y a instituciones reguladoras, como el caso de los propios bancos que tienen que responderle a la superintendencia de bancos. Entonces, en pocas palabras, si arrancamos desde el simple registro hasta auditar un grupo empresarial y preparar estados financieros que puedan ser enviados incluso al mundo, queda claro que el rol del contador es imprescindible. Es un eslabón muy importante para el desarrollo de la nación, que quizás es lo que la nación dominicana y los amigos que nos están viendo no conocen. Ven el contador, popularmente le dicen contable, no es contable, es contador. No, y no solo eso. Pero juega un papel importantísimo. Importantísimo e imprescindible. Y ni siquiera, no solamente a nivel formal, estamos hablando de empresas y tiene cualquier tipo de emprendimiento y desde el principio ciertamente hay que tener un plan contable para llevar y ver cómo se va ejecutando los planes de ingresos y de gastos. Sino que también a nivel informal, de repente tú te metes en un colmado en el barrio. Entonces, que tal día vamos a cerrar temprano porque vamos a pasar inventario. Sí. Entonces, eso, lo que lo queríamos así en los barrios, sabemos, que están colmando, que están pasando inventario. Y eso es, señores, hacer un registro contable rudimentario e informal, porque tal vez es un negocio informal, pero es un registro contable. Es un registro contable que requiere de ciertas habilidades que muchas veces tú tienes en determinados comerciantes, una habilidad de empírica impresionante, porque son, vamos a decir, contadores empíricos. Son contadores empíricos que cuando un contador profesional se le acerca, le dice, dame qué fue lo que tú hiciste. Dice, oye, pero tú hiciste eso tú mismo de tu cabeza. Sí, yo lo hice de mi cabeza, yo lo calculé. Incluso hay personas que tienen habilidades de contabilidad por el desarrollo del negocio que hacen, que muchas veces son analfabetas en términos de letras. Y sin embargo son muy buenos en los cálculos y en el establecimiento de cálculos de números para elaborar precisamente estados financieros, registros contables de sus negocios. Claro que no lo hacen con la misma rigurosidad o con las reglas que establece la contabilidad como ciencia, pero a lo que me refiero es a que tú tienes en la contabilidad presencia permanente y siempre, porque de lo que se trata es eso, de contar con lo que tenemos y de contar con lo que no vamos a tener o con lo que vamos a tener que gastar. Y eso ocurre no solamente en los negocios, sino también en la vida cotidiana. Pero mira, yo acabo de descubrir unos nuevos contables que no han ido a la universidad. Aquí, por ejemplo, hay cadenas comerciales donde van comerciantes detallistas y compran 50 cajas de cerveza. O van gente y compran una lavadora, o compran un televisor, o compran cualquier electrodoméstico. Los nuevos contables son los agentes de seguridad que están en las puertas de los supermercados. Que cuando la persona lleva la factura, cuando está retirando su lavadora o su caja de cerveza o lo que sea, viene y verifica si esa lavadora tiene el código correcto, si es la que está pagando, y realmente se parece al inventario que tú estás mencionando. Sí, así para es, evitar fallos. Ya esas son... Ale, nos quedan 30 segundos. Ya esas son estrategias de control. No, sugerirle a los empresarios que están recién Rápido, naciendo, Pedro, rápido. a los emprendedores, que se apoyen en un contador, aunque sea, como dicen popularmente, en modo igualado. Porque el contador no solamente le va a llevar el registro, lo va a orientar incluso sobre las leyes que convergen en estas instituciones reguladoras, entre otros. O sea que de ahí depende mucho el futuro de la empresa. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Matos. Nosotros, Esteban Delgado y Alex Jiménez y Pedro Matos, nos despedimos. Hasta el próximo programa Coloquio, el programa económico de la semana, con la despedida de Esteban Delgado. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima Coloquio, el programa económico de la semana.